Muy buenas, soy Roger y bueno, el sonido es algo vital que siempre debemos tener en cuenta, ya que supone el 50% o incluso más de cualquier producción audiovisual. Porque podemos llegar a ver un vídeo que se vea un tanto regular, pero en ningún caso vamos a soportar escuchar un vídeo con mala calidad de sonido. Por ello, en este vídeo te quiero mostrar los conceptos básicos que debes entender para mejorar sustancialmente tus producciones. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente al lío. Bien, pero para comenzar debemos entender un poco qué es el sonido. Básicamente, el sonido que percibimos se forma a partir de una serie de vibraciones que se generan en un medio. Es decir, por ejemplo, las personas hablando, animales, edificios, obras, líquidos, es decir, cualquier cosa que pueda hacer un ruido. Estas ondas sonoras desplazan las partículas del aire haciéndolas llegar hasta nuestro oído, donde por la fisionomía de este lo que hace básicamente es convertirlas en pulsos nerviosos donde nuestro cerebro las interpreta como sonido, pues distinguiendo los distintos tipos. Dependiendo de la frecuencia de estas ondas determinará su tono, es decir, cómo de grave, agudo o medio serán los distintos tipos de sonido. El oído humano es capaz de escuchar desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, aunque esto varía muchísimo según la edad, si hemos tenido algún problema auditivo, etc. Pero por lo general el oído humano es capaz de percibir desde los 20 Hz hasta los 20 kHz o 20.000 Hz, que viene a ser lo mismo. Cuanto mayor sea la frecuencia que estemos escuchando, el sonido será mucho más agudo, es decir, más de pito lo escucharemos. Mientras que, por otra parte, a menor frecuencia, el sonido será mucho más grave, es decir, que la longitud de onda será mucho más alargada y el sonido pues será potente, por así decirlo, ya que va a ser más grave. Bien, ahora sí que sí, vamos con lo que vendría siendo el proceso de grabación. Cuando grabamos sonido digital, este tiene que pasar por una conversión. Lo primero es que las ondas de sonido llegan hasta nuestro micrófono. Dentro del micrófono existe una membrana que vibra al mismo ritmo que las ondas de sonido pues, que está llegando a él. Esta membrana lo que hace también es básicamente mover una bobina en el interior del micrófono generando una señal eléctrica. Esta señal eléctrica es analógica y por ende es muy débil, con lo cual debe pasar por un preamplificador de señal para convertirla en una señal mucho más potente y mucho más fuerte. Por otra parte, también pasa por un conversor analógico a digital. Es decir, vamos a convertir una señal eléctrica a una digital de unos y ceros para que nuestro ordenador, iPad o donde vayamos a grabar, básicamente reconozca el sonido y lo podamos grabar. También os digo que cuando vamos a reproducir nuestro sonido con unos auriculares o unos altavoces, el audio pasa por un proceso de conversión también a lo que vendría siendo una onda física. Es decir, el audio se convierte de unos y ceros en el básicamente editor, reproductor o lo que sea, a lo que vendría siendo un altavoz donde mueve una membrana y esa membrana genera de nuevo las ondas de sonido. Es decir, pasa por un proceso justamente a la inversa. Bien, ahora vamos con uno de los apartados más clave y a la vez más complejo o que más se lía la gente a la hora de ajustarlo, por ejemplo, cuando vamos a grabar sonido, y es el de la frecuencia de muestreo. Básicamente, la frecuencia de muestreo son una serie de muestras que se toman de la onda física real del audio para poder digitalizarla. Es decir, si nosotros tenemos una onda física que la queremos trasladar a lo que vendría siendo digital, es decir, a unos y ceros, no podemos trasladar esa onda física como tal, sino que lo que se hace es tomar una serie de muestras, una serie de puntos clave, vamos a llamarlos así, de esa onda para poder digitalizarla adecuadamente y tener un sonido fiel a lo que se escucharía en la realidad. Para hacerlo todavía más simple, imaginaros que, por ejemplo, el vídeo está formado por una serie de fotografías una tras otra que dan la ilusión de movimiento, es decir, los fotogramas. Con el audio digital pasa algo similar, es decir, tenemos una onda física la cual hemos tomado una serie de muestras, una serie de puntos para poder dar la ilusión, entre comillas, de audio digital. Básicamente algo así sería la frecuencia de sonido. Bien, aquí existe un punto fundamental y es el teorema de Nisquith. Esto puede parecer muy difícil porque entramos en teoramas, en cosas raras. Bien, pues es más sencillo de lo que parece. Básicamente, el señor Nisquith nos indica
que deberíamos tomar 2 muestras por segundo respecto a la frecuencia máxima que vamos a grabar. Es decir, que si por ejemplo el oído humano percibe un máximo de 20.000 Hz, deberíamos grabar justamente a 40.000, es decir, el doble, para básicamente conseguir la mayor fidelidad y realismo en la grabación a la hora de digitalizarla y que no tengamos ningún problema pues con frecuencias extrañas que se puedan introducir, pérdida de calidad en el sonido o incluso pérdida de frecuencias a la hora de hablar y demás. Aunque para explicaroslo todo esto más gráficamente, vamos a ir a Adobe Audition y os lo muestro con mucho más detalle. Bien, pues estamos por aquí en Adobe Audition y ahora vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sería grabar a 48.000 Hz, una frecuencia idónea para grabar nuestra voz, respecto a una que no es tan recomendable utilizar. Y vamos a ver las diferencias que existen. Esto lo vais a poder vosotros hacer en cualquier programa de edición de audio, con tal de que tenga pues la configuración más básica. Bien, pues para ello nos vamos a ir a nuevo, archivo de audio, 48.000 Hz y vamos a grabar. Prueba de audio a 48.000 Hz, prueba de audio a 48.000 Hz. Vamos a escucharla. Prueba de audio a 48.000 Hz, prueba de audio a 48.000 Hz. Como veis, se escucha de forma natural, normal, con todos los matices y detalle de la voz. Pero ¿qué ocurre si utilizamos una frecuencia mucho menor, como puedan ser, por ejemplo, los 6.000 Hz? Pues ocurre esto. Prueba de audio grabando a 6.000 Hz, prueba de audio grabando a 6.000 Hz. Vamos a escucharlo. Prueba de audio grabando a 6.000 Hz, prueba de audio grabando a 6.000 Hz. ¿Veis la pérdida de matices, detalle y que parece que estemos hablando por teléfono? Bueno, básicamente ese es el motivo por el que debemos grabar siempre a 48.000 Hz o si solamente vamos a grabar audio, también es recomendable los 44.1 kHz para que no nos ocurra esta pérdida de frecuencias y de detalle en la voz. Bien, seguramente que ahora muchos me preguntaréis, bueno, pero si hay que grabar, por ejemplo, al doble, es decir, si percibimos 20.000 Hz y grabamos a 40.000, ¿por qué mi ordenador o, por ejemplo, en mi grabadora aparecen 48 kHz o 44.1 kHz? Bien, básicamente esto ocurre porque cuando vamos a digitalizar audio, en este se aplican una serie de filtros, básicamente para mejorar la conversión y que no haya ningún tipo de problema. Entonces, al aplicar estos filtros, lo que puede ocurrir es que perdamos frecuencias o matices o detalles en la grabación. Entonces, de ahí que se grabe a una mayor frecuencia, para que cuando se apliquen estos filtros y se pierdan estas frecuencias o estos detalles, no afecten a la calidad del audio. Una de las preguntas más comunes y que más confusión generan es la de grabar a 48 kHz o a 44.1 kHz cuando grabamos vídeo. Bien, básicamente los 44.1 kHz han sido un estándar en la industria de la música durante años, ya que básicamente por la limitación que daban los CDs hacía que pues, se tuviera que grabar de esta forma. Ahora bien, como todo es digital, hoy en día ya se utilizan como estándar los 48 kHz. Hablando específicamente de vídeo, se utilizan obligatoriamente los 48 kHz, ya que básicamente nos dan bastantes beneficios. El primero de todos es que básicamente los 48 kHz son divisibles en números enteros respecto a la tasa de fotogramas que grabemos. Es decir, que si grabamos a 48 kHz divididos entre 24 fotogramas, nos daría un total de 2.000 muestras, es decir, 2.000 puntos clave de la onda de sonido entre fotogramas. Es decir, cada fotograma va a tener 2.000 muestras de sonido. Esto hace básicamente que no tengamos problemas de desfase ni de delay respecto a la imagen, con lo cual va a ir perfectamente sincronizado. Además de que al grabar a una mayor frecuencia vamos a tener muchos más matices y detalle a la hora de grabar pues la voz. Básicamente esa es la razón por la cual se utilizan hoy en día los 48 kHz de forma general, tanto para vídeo como para música, y específicamente en vídeo se utilizan de forma obligatoria por esta razón, porque básicamente vamos a tener una sincronización perfecta con el vídeo. Bien, pasemos ahora con la profundidad de bits. Básicamente la profundidad de bits en sonido hace referencia a la resolución que vamos a tener de este. Aquí existen dos posibilidades, 16 bits o 24 bits.
A mayor bitrate utilicemos en sonido, mayor rango dinámico vamos a tener disponible, es decir, mayor margen entre el mínimo y el máximo de decibelios posibles habrá, con lo cual esto nos facilitará muchísimo a la hora de grabar y también en la postproducción. Si grabamos a 16 bits vamos a tener un rango dinámico de 96 decibelios, es decir, entre la zona más baja y más alta de sonido va a haber 96 decibelios. Mientras que si utilizamos los 24 bits vamos a tener 144 decibelios posibles. Aquí no hace falta que os comáis mucho la cabeza y siempre utilizar 24 bits. Obviamente el archivo de audio va a pesar más ya que va a tener mayor cantidad de información, pero os aseguro que para grabar y también para la postproducción os va a venir muchísimo mejor. Así que en este caso yo me quedaría con los 24 bits de lo que vendría siendo profundidad de audio. Bien, cuando grabamos audio tenemos varios formatos para elegir, pero muchas veces nos confundimos y no sabemos cuál es el mejor para qué. Entonces lo que voy a hacer es una pequeña comparativa entre el WAV y el MP3 para que veáis las diferencias rápidamente. El formato de grabación WAV básicamente es como si fuera un RAW en fotografía. Básicamente no va a tener ningún tipo de compresión ni tampoco va a tener ningún tipo de efecto como por ejemplo reductor de ruido, reverb o ecualizadores, etc. Es decir, va a ser un archivo totalmente limpio. Esto básicamente nos va a dar toda la información del sonido grabado para básicamente tener una postproducción mucho más avanzada y tener pues muchísimo mayor detalle en el audio. Además de que también podemos ajustar lo que vendría siendo la profundidad de bits que hemos visto justamente en el apartado anterior y una serie de cosas que básicamente nos van a dar, pues como digo, toda la calidad máxima de nuestro grabador o nuestra interfaz de audio con nuestro micro, etc. Básicamente nos va a dar el máximo de calidad posible. Y el MP3 por contra es un archivo ya procesado, es decir, básicamente tiene una limitación en lo que vendría siendo la frecuencia máxima a la que va a poder grabar, ya que solamente vamos a tener 18.000 Hz disponibles. Además, también lo que vendría siendo el bitrate es variable, es decir, no es constante como por ejemplo utilizar 24 bits, sino que dependiendo de qué frecuencias esté escuchando el micrófono, por ejemplo, a la hora de grabar, pues básicamente va a ir variando lo que vendría siendo el bitrate, con lo cual al no ser constante vamos a tener una pérdida bastante sustancial de calidad y de detalle en cada frecuencia. Entonces, en este caso no lo recomendaría utilizar en ningún caso lo que vendría siendo el MP3 para grabaciones más profesionales o mucho más avanzadas. También os digo que yo nunca grabo en MP3, ¿de acuerdo? Siempre intento grabar en WAV para básicamente tener, como digo, la máxima calidad posible. Entonces, en este aspecto yo lo tengo bastante claro y es utilizar siempre WAV y exportar quizás en MP3. La ganancia y el volumen en muchas ocasiones se confunden, pero existen alguna que otra diferencia entre ellos. Básicamente la ganancia la podemos ajustar desde nuestra grabadora, interfaz de audio, cámara, en fin, cualquier dispositivo que sea capaz de grabar sonido. La ganancia no es otra cosa más que el nivel de entrada que le vamos a dar a nuestro micrófono para que llegue al dispositivo de grabación en sí. Es decir, cómo de fuerte o débil será la señal eléctrica que le estamos enviando. Si esta señal es demasiado elevada, puede que el sonido pique o sature. Audio saturado, audio saturado, audio saturado. Perdiendo básicamente pues detalle en la voz, que se escuche mal y que básicamente pues no tengamos un audio fiel o de calidad. Mientras que el sonido básicamente es el nivel de salida de este audio por unos altavoces o por unos auriculares. Básicamente esa sería la diferencia. Ganancia, nivel de entrada a la hora de grabar, volumen, nivel de salida a la hora de reproducir el contenido. Así de sencillo. La ganancia es vital mantenerla a unos niveles óptimos de grabación para conseguir la mayor calidad, fidelidad y detalle posible en nuestro audio, ya sea grabación de voces, música o lo que sea. Para ello tenemos herramientas como el picómetro, que básicamente es un sistema de medición de decibelios y que nos indica básicamente si estamos picando o tenemos un volumen demasiado bajo o estamos grabando correctamente. Este funciona de la siguiente forma.
va desde unos menos tantos decibelios, como por ejemplo en el caso de la Zoom H5 que estoy utilizando yo ahora mismo, va desde los menos 48 decibelios, hasta el 0. Si nuestro audio llega a 0, lo que va a ocurrir es que el sonido va a picar, va a saturar y vamos a perder todo el detalle de la voz y del sonido, con lo cual es algo que no vamos a poder recuperar en ningún caso y que ese audio está totalmente perdido y vamos a tener que regrabar de nuevo todo. Y por otra parte, si grabamos demasiado bajo, lo que va a ocurrir es que vamos a tocar el suelo de ruido que tienen todos los micrófonos, generando constantemente el incómodo hiss de fondo y por ende perdiendo calidad. Para grabar voces, lo más recomendable es utilizar menos 12 decibelios, ya que aquí vamos a tener un margen súper seguro a la hora de grabar, ya que aunque subamos un poco el tono de voz, vamos a tener ese nivel antes de que pique el sonido y además estamos bastante alejados del suelo de ruido que os he explicado para no tener ese famoso hiss. Para saber si estamos en los niveles correctos de grabación, los picómetros básicamente tienen un indicador que se queda durante unos instantes en la zona más alta cuando grabamos para básicamente indicarnos que está justamente ahí el pico máximo. Así que básicamente lo que tenéis que hacer es ir ajustando la ganancia de vuestra grabadora, interfaz o Locution 6 hasta que la zona de más alta de vuestra voz, ¿de acuerdo? Cuando por ejemplo decís alguna consonante explosiva como las P's o las B's que suelen ser algo más altas, pues básicamente se quede durante unos instantes ahí. También os digo que lo que vendría siendo los picómetros tienen indicadores por si estamos picando el audio, ya sea indicándonos con una zona roja de que justamente a partir de ahí el sonido empieza a picar, empieza a saturar y a perder detalle, ya sea por ejemplo con una luz LED en lo que vendría siendo pues una grabadora, etcétera. Es decir, hay diferentes mecanismos que nos indican que el audio está picando. Inclusive en cámaras como la que estoy utilizando yo ahora también tiene este sistema de medición en el caso de que piquemos audio, o en monitores externos como el Andicine que estoy utilizando yo ahora mismo y que justamente ahí estoy viendo si el sonido pica o no. Bien, pasemos con los micrófonos. Los micros van a tener su propio capítulo dedicado en el canal, pero sí que quiero dar unas pequeñas pinceladas a algún que otro detalle importante. Lo primero sería que los micrófonos de condensador necesitan lo que se denomina Phantom Power más 48 voltios para funcionar adecuadamente y entregar un nivel de grabación óptimo. Esto es muy sencillo de saber en las especificaciones del micrófono a la hora de comprarlo y ver si requiere esta función, porque también vais a necesitar lo que vendría siendo una interfaz de sonido o una grabadora que incorpore estos más 48 voltios, porque si no, no los vais a poder utilizar este tipo de micrófonos. Por otra parte, los micrófonos dinámicos, como pueda ser el Rode Procaster que yo utilizo o el Shure SM7B, no requieren esta función, es decir, no necesitan el Phantom Power y lo podéis conectar directamente a vuestra grabadora y grabar directamente sin esta función. Aunque sí que existe un dispositivo muy interesante que nos va a dar una mayor potencia en estos micros. Son bastante menos sensibles que los de condensador y pues requieren un poco más de potencia en lo que vendría siendo la interfaz o la grabadora. Y en muchas ocasiones esta interfaz o grabadora pues no tiene la potencia suficiente de ganancia y puede generar un ruido bastante molesto. Entonces, para evitar forzar demasiado nuestra interfaz, lo que podemos adquirir es un mic booster. Básicamente, un mic booster no es otra cosa más que un preamplificador de micrófonos, que lo que hace básicamente es entregarle entre más 20 y más 25 decibelios a lo que vendría siendo ese micrófono. De esta forma, no vamos a tener que apretar tanto, por así decirlo, a nuestra interfaz y vamos a conseguir unos niveles de grabación óptimos mucho más fácilmente. Lo que sí es importante es que a la hora de utilizar este mic booster con los micrófonos dinámicos es que vamos a requerir la Phantom Power para justamente alimentar a este dispositivo mic booster. Pero bueno, es algo que es inevitable, pero sí que es verdad que vamos a tener una potencia mucho mayor en el micrófono y vamos a evitar pues subir demasiado la ganancia y que provoque este hiss. Si vais a conectar vuestro micrófono directamente a cámara, es muy aconsejable que si vuestro micro tiene regulador de ganancia, como por ejemplo este Comica VM20, utilicéis básicamente la ganancia del propio micrófono y bajéis al mínimo la ganancia de la cámara, ya que el micro va a tener mejor preamplificador que la cámara, con lo cual
la calidad de sonido va a ser bastante mejor. Así que si vuestro micro tiene esta opción de regular la ganancia directamente en él, hacerlo así y no desde la cámara. Bien, hagamos un repaso rápido por los cables. Aquí tendríamos dos posibilidades, los XLR y los jack. El más extendido en la industria profesional de grabación, tanto de cine como de música, etc., sería el cable XLR. Es un cable muy robusto, muy seguro, muy duradero y que además nos va a otorgar la eficiencia de no tener interferencias ni nada por el estilo a la hora de grabar, cosa pues muy importante y vital para no tener ningún problema en nuestra grabación y que sea lo más limpia y fiel posible a la realidad que estamos grabando. Este tipo de cable lo incorporan micrófonos tanto dinámicos como de condensador y vamos a necesitar básicamente una interfaz o grabadora con entrada XLR para poder utilizarlo. Y por otro lado estaría el cable jack 3.5 mm famoso, que lo utilizan micrófonos bastante profesionales también, pero quizás es algo más inseguro este tipo de cable, ya que se puede soltar con mayor facilidad. También suele generar mayor cantidad de interferencias normalmente, aunque si compramos un cable de calidad esto no debería pasar, pero sí que a veces ocurre. Y en general no es un cable tan extendido profesionalmente como si el XLR. Aún así es un cable que funciona muy bien, pero sobre todo tener en cuenta que deberéis adquirir un cable jack 3.5 mm de alta calidad y no cualquier cosa que vendan por 5 o 6 euros en Amazon, sino que invertir un poquito más en este cable en concreto porque, como digo, es un poco más frágil al utilizarlo en comparación con los XLR. Y pues bueno, espero que en este vídeo os haya resuelto la mayor cantidad de dudas posibles acerca del sonido y que haya sido una iniciación pues amigable, amistosa, porque la verdad que el tema del audio es un tanto complejo de comprender. Entonces, como digo, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en ponérmela en los comentarios y yo os la responderé encantado. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un buen like, que se agradece muchísimo. También, por supuesto, podéis suscribiros y activar la campanita, que oye, no vale para nada, pero ahí está. Y por supuesto, seguirme en lo que vendría siendo mi Instagram, que por ahí comunico cuando voy a subir vídeo, cuando voy a hacer directo y todo lo que vaya ocurriendo en el canal. También os dejo por aquí más vídeos por si os interesan y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.